Hola, ¿cómo están? Desde aquí, desde el aposento alto de Génesis Televisión, les saludamos en estas nuevas palabras al corazón. Preciosa, hermosa mujer de Dios. Sí, ¿cómo estás? Me quedé cautivado y quedé como que así, wow, congélenlo en Ay, bendición. qué ¿Cómo lindo. estás tú? Bien, gracias a Dios. Te quedaste Bendecido. también tú esperando, ¿no? A ver, ¿qué va a Sí, decir el ¿qué día me de va a hoy? decir? ¿Qué me ¿Cómo va a estás, decir? mi amor? Muy bien, gracias a Dios. Bendecida, agradecida con Dios porque nos ha dado un día más de vida, nos ha dado un día más, nos permitió levantar, nos permitió respirar, abrir los ojos. Gracias a Dios por su gran misericordia. Pues podemos entrar hasta su hogar, hasta ese lugar donde usted nos está viendo hoy. Y pues le saludamos, le bendecimos y gracias a Dios por su vida. Y hoy tenemos para usted muchas palabras a su corazón. Efectivamente, y se hacen producto de un grupo de personas que nos apoyan en fe. Hay una congregación que se llama Comunidad Cristiana Génesis. Ellos entregan recurso económico en abundancia para nosotros poder estar satisfaciendo todas las necesidades del alto costo que es mantener un medio de comunicación como un canal de televisión al aire. A través también de patrocinadores diversos, pequeños comercios, negocios de personas muy grandes en corazón, muy definidas en fe, tal vez con un recurso muy pequeño, pero a la suma de todo este esfuerzo entre tantas y tantas personas se logra estar amasando un presupuesto por fe para mantener este programa al aire y estar llevando esta palabra a su corazón. Así es que no lo deseche, es hecho con mucho amor, con el esfuerzo de tantas y tantas personas y queremos aprovechar cabalmente cada uno de los minutos, cada uno de los días de nuestra vida para estar haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, compartir las buenas nuevas de salvación que en Jesucristo existen, preciosa. Amén. Pues habrá algo mejor. Habrá algo mejor que llevar una buena noticia, aún en medio de tantas malas noticias, puede rescatar nosotros las buenas noticias que el Señor nos ha dado. Así ahora, así en los tiempos de Jesús, porque en los tiempos de Jesús la vida no era nada fácil. Y Él de todas maneras pudo compartir del amor de Dios y de este precioso evangelio, porque el evangelio del reino, como tú lo explicaste y que ahora lo pude entender muy bien. ¿Nos puedes explicar? La oportunidad de vivir el Evangelio del Reino es la eternidad misma de Dios. El Evangelio del Reino es toda la suma de promesas efectivas, de profecías declaradas, de todo lo que bueno, en bendición, en orden, en pureza, en la seguridad de la relación que entre un hombre como ser humano, mujer, hombre, puede experimentar con su Creador por los siglos de los siglos de los siglos. Y sabemos que este Evangelio del Reino supera las condiciones de cualquier circunstancia económica, social, médica, que podemos estar viviendo en estos tiempos en nuestro planeta Tierra. Mi amor, efectivamente existe aflicción, efectivamente existen contaminaciones, efectivamente existirán crisis, como lo han existido desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de los patriarcas a nuestros días. Sí. Pero Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios sigue sentado en su trono de poder y de autoridad, marcando tiempos específicos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que voluntariamente las personas reciban la buena noticia del Evangelio del Reino, la buena noticia que hay salvación para los que voluntariamente decidan aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso es un acto de libre voluntad. Porque si nos vamos al Evangelio de Jesús, capítulo 24, ¿De Mateo? Mateo 24:1, cuando Jesús, ya estaba adelantándome al texto, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es. Qué
declaración profética tan fuerte y Tan tal fuerte. cual Jesucristo lo confesó, teniendo el esplendor, la majestuosidad de ese templo en la antigüedad, tal cual quedó completamente derribado. Sí. Entonces, podemos encontrar que esta proyección del futuro incluye calamidades, incluye destrucciones, incluye caídas de las bolsas económicas, caídas de la condición del estilo de vida de paz como nosotros estamos acostumbrados. Pero esto no es nuevo, mi amor. Desde los tiempos de los discípulos, desde el tiempo que Jesús caminó en la tierra, había estas circunstancias que denotaban el interés de los seres humanos por decir, bueno, y esto que tú estás diciendo, ¿cuánto va a suceder? Si vemos el capítulo 24, el verso 3, dice, señales antes del fin, el subtítulo, y empieza el 3 diciendo, mi amor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta muy válida. Jesús está refiriéndose sobre la destrucción del símbolo espiritual, del símbolo de la casa de Dios de aquellos entonces, de un edificio que tenía un alto nivel de representación espiritual para aquellos que vivían en Israel. Y está mencionando, esto va a quedar completamente destruido. Los discípulos se acercan y le dicen, por favor, dinos, ¿cuándo va a suceder todo esto? Algo muy importante, mi amor, que hay que hacer referencia, es que cuando Jesús da la respuesta a estos discípulos, lo da de una forma tan clara, tan sencilla, tan precisa, tan entendible. Porque estos discípulos no eran eruditos teológicos, no eran doctorados honoris causa en divinidades, no eran personas que tenían una universidad cristiana, Rabínica. no eran rabinos, eran personas que en la mayoría de los casos eran pescadores, eran personas del común denominador del pueblo, personas normales, personas que vivían prácticamente en el esfuerzo diario de su trabajo y llevaban el pan a la mesa y tenían familias, como tú, como yo. Entonces, toda esta perspectiva de lo que es las señales del fin, las señales antes del fin, Jesús las transfirió de manera clara para que cualquiera la pudiera entender. Lo que sucede es que tenemos esta visión, esta inclinación a que todo tiene que ser así como que dogmático, en el mundo etéreo, esotérico y la cábala y lo oculto acerca de el futuro por venir. No, por eso muchos brujos y por eso muchos charlatanes y por eso muchos chamanes han tomado esta ventaja de engañar a las personas diciendo que tienen en parte el poder y la revelación de lo que el futuro de las personas van a poder estar viviendo. Y si Satanás aún les da esa habilidad y esa capacidad de tener esos espíritus de adivinación, esos espíritus de proyección en cuanto a un poder limitado, Jesucristo, el Espíritu Santo, da mucho más habilidad, pureza, claridad y dirección para saber qué es lo que nos espera en el futuro, mi amor. Pero nosotros tenemos que elegir el camino de la luz, el camino de la verdad, el camino de aquel que creó todo este universo y que sabe cómo concluirá y en qué tiempo y en qué momento. Así es, necesitamos escudriñar las escrituras, necesitamos ponernos las pilas en el área de buscar, porque el Señor ya tiene la revelación. Tal vez estamos esperando que venga un gran maestro a que nos explique, pero es tan sencillo así como Jesús lo habló aquí en este libro, en este Evangelio de Mateo, de una forma tan sencilla para que todos entendieran. Es tan sencillo
Dice, la palabra se interpreta a sí misma, ¿verdad? La palabra no necesitas un intérprete, solamente pedirle al Espíritu Santo que te dé la revelación y buscar buscar realmente con el corazón, y el Señor nos va a dar su revelación ahí. Imagínate a la actualidad si Jesucristo estuviera caminando en carne y hueso, en su persona, en toda su integridad corpórea, en este tiempo, como al igual que caminó con aquellos discípulos. Te aseguro que tú le preguntarías, oye, y dinos por favor la revelación de todo esto, de esta pandemia, de las condiciones críticas de la economía, del petróleo. Dinos por favor, ¿qué es lo que nos espera a nosotros el día de mañana? La misma inquietud del pensamiento humano ha sido siempre la búsqueda de la seguridad. Lo mencionábamos creo que en un programa anterior, en cuanto a vivir el mayor número de años posibles y vivir en la felicidad más prolongada que podamos encontrar. Porque en el mundo encontramos estas condiciones, encontramos epidemias, encontramos caídas de la bolsa, encontramos condiciones del dinero, crisis laborales, pérdida de trabajo, pérdidas de empresas, salud, rompimientos familiares, encontramos sufrimiento. Pero una de las promesas claras que la buena noticia del Evangelio del Reino dice, que nosotros nunca estaremos solos. Que aunque en el mundo exista aflicción, Jesucristo ya venció al mundo. Y Él nos dice, yo soy el buen pastor que da mi vida por sus ovejas. Yo soy su pastor, nada les va a faltar. Aunque ustedes pasen por valle de sombra de virus, ustedes deben confiar que yo estoy caminando a su lado y que mi vara y mi callado les van a infundir aliento para no darse por vencidos. Pero es nuestra elección estar buscando a la luz de la palabra, también lo mencionábamos en capítulos anteriores, sobre la revelación, sobre la exhibición de la palabra de Dios, que es la que nos va a traer tranquilidad a nuestro corazón. Primeramente, nosotros tenemos que entender un principio escritural muy, muy poderoso. Y si vamos a Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, vamos a encontrar un principio de la palabra que hemos citado en un sinnúmero de acontecimientos, reuniones y enseñanzas evangelísticas. Juan 1, 11 y 12 dice: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es importante sentar esta base escritural, mi amor? Porque a lo largo de los programas que estaremos desarrollando sobre las señales del fin, tenemos que tener en cuenta la mentalidad de Dios en un proyecto integral para toda la humanidad. No solamente para un pueblo elegido, no solamente para los judíos, no solamente para los israelitas, no solamente para las personas de Galilea de aquellos entonces. El plan de Dios desde el principio fue que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que toda la creación tenga la oportunidad de encontrar la salvación a través de su Mesías. A través de Dios mismo, que descendió de su trono, caminó como ser humano en un tiempo de la historia, para abrir otra vez el puente de relación que se había perdido desde el principio de la creación. Jesucristo a eso vino, a lo suyo vino, que es a restaurar ese puente, esa unidad, esa intimidad, esa comunión entre Dios y los hombres. Pero los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Aquellos que estaban viviendo en aquella región de Israel, en aquella región de Jerusalén, en aquella región de Samaria, de Galilea, de Belén, eran los suyos. El pueblo que él había elegido era el pueblo judío. Esos no le recibieron. Pero, aquí viene un principio muy hermoso, mi amor. Pero a los que sí lo hicieron, y en aquel entonces hubo personas como los discípulos que sí lo hicieron. Mira, si seguimos avanzando,
habla la Escritura. Vamos a Mateo 4:23. Del ministerio con el cual Jesús arrancó su vida pública como enviado de Dios, como Mesías, como el rabino que venía a traer la revelación de los tiempos escriturales cumpliéndose al pie de la letra. Principio bíblico. Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, desde el punto que está arrancando esta pregunta que sus discípulos hacen a Jesucristo sobre las señales del fin, ellos, como tú y como yo, tenemos la oportunidad de recibirle. No solamente es exclusivo de una religión, de una denominación, de una condición, de un grupo determinado o de una cultura determinada, no, a todos los que le recibieron. Es decir, ahí Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, todos ellos dejaron de ser personas del común denominador y se convirtieron en hijos de Dios por el simple hecho de creer, de recibir la persona, el sacrificio, la palabra del reino de Jesucristo. Mateo 4:23. Dice, Jesús empieza su ministerio. Sí, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 4 puntos que la Escritura narra de forma clara acerca del ministerio de Jesús. Número 1, dice, recorrió toda Galilea. Mencionábamos la región de Galilea, al norte de Israel, de lo que era en aquel entonces geográficamente el mapa. Él estuvo recorriendo toda esa zona de Galilea, todo lo que era Samaria, toda esa zona. La oportunidad de estar pueblo tras pueblo, persona tras persona, lugar tras lugar, haciendo ese viaje de edificación, ese viaje evangelístico, ese viaje de enseñanza, lo lleva a un punto, a establecerse en todas las sinagogas de los judíos, acerca de las sinagogas de ellos. Establecemos entonces aquí un punto de relación. Si Jesús enseñaba el evangelio del reino, muchos fariseos, muchos religiosos, muchas personas que acudían a las sinagogas, escuchaban el mensaje de su enseñanza. Recuerda, Jesús a lo suyo vino, a unir a Dios nuevamente con el hombre, al hombre nuevamente con Dios. Y había elegido al pueblo judío para que este evangelio estuviera llegando a través de ellos a todo el planeta. Por eso es que Jesús no estaba peleado contra los fariseos, no estaba peleado contra los religiosos, al menos no en este punto de arranque, porque él estaba utilizando las sinagogas a las cuales se le permitía ingresar para que él enseñara sus verdades. Es lo que dice la palabra. Enseñaba en las sinagogas de los judíos. ¿Y qué era lo que enseñaba? La misma palabra lo dice. El evangelio del reino. Y predicaba el evangelio del reino. Cada palabra que Jesús dijo en esas sinagogas, las dijo públicamente a creyentes, al pueblo, a los religiosos, a los fariseos, a los que tenían las autoridades espirituales en esas sinagogas. Es decir, él predicó el evangelio del reino. Dios está ahora aquí y da una oportunidad para que todo aquel que se arrepienta, todo aquel que reciba, todo aquel que crea, todo aquel que se arrepienta de sus pecados, encuentre la vida eterna, encuentre salvación, encuentre la misericordia, el año bueno y agradable de Dios. El reino de Dios está entre ustedes. Eso es, me imagino, lo que Jesús predicaba, porque eso era el evangelio del reino.
la gran misericordia de Dios se manifiesta que aun siendo ustedes pecadores, habrá un sacrificio, no por la ley de machos cabríos, sino por un Cordero Santo que les traerá salvación eterna. Ah, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, mi amor. Gloria a Dios. Y también iba sanando toda enfermedad y dolencia. Eso quiere decir que abundaba la enfermedad. O sea, no solamente en estos tiempos podemos decir cuántas enfermedades, porque si no, pues no diría que él iba sanando toda enfermedad y dolencia. Quiere decir que había muchos enfermos. ¿Y qué sucedía en aquellos entonces cuando alguien padecía una enfermedad? Iba y se presentaba al sacerdote, y el sacerdote tenía que dar la descripción si lo mandamos a cuarentena o no. Si se apartaba de la comunidad por no infectar a todos los demás, que eran estos campos donde los leprosos habitaban. Pues eran lugares de cuarentena donde sacaban a las personas que estaban contaminadas de esos virus, y para que los demás no fuesen contaminados, pues no traían un cubrebocas como ahora. Ellos traían todo un aspecto de protección, una campana, y tenían que andar señalando acerca del mal que acontecía en su cuerpo en aras de que no se le acercaran las personas. Entonces encontramos que las situaciones de enfermedad, de contagios y de todo lo que era a nivel de comunidad ya se vivía desde esos entonces. ¿Y qué era el ministerio de Jesucristo? Sanar a todos los que tenían dolencias. Sí. Qué hermoso es este principio de entender el ministerio de Jesucristo en esta tierra de manera tan práctica. Lo dijimos, no era sino para personas de un común denominador en su criterio, sin tener especialidad en cuanto a teología, en cuanto a hermenéutica o en cuanto a escatología. Entonces encontramos 4 puntos. Número 1, recorrió todo Galilea. Número 2, enseñó en las sinagogas de los judíos. Número 3, predicó el evangelio del reino. Número 4, sanó todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Aquí viene una primera separación, mi amor. Hubo personas en aquel entonces que no lo aceptaron. Hubo un grupo muy reducido que sí. Hubo personas que aún escuchando el mensaje de salvación, viendo los milagros acontecer, no solamente en el tiempo que se abrió el Mar Rojo, no solamente en el tiempo de la nube, la columna de fuego, no, viendo las sanidades que se hacían, porque la vida pública de Jesús en los 4 evangelios marca todos los milagros sobrenaturales de sanidad que él hacía. Ni eso les bastó para que ellos se arrepintieran, para que lo aceptaran, para que creyeran en él como Mesías. ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos, mi amor? Aflicción al extremo, preocupación al extremo, dolor al extremo, incertidumbre al extremo, pero ni siquiera eso es suficiente para que personas doblen sus rodillas, abran su corazón, se declaren necesitados de el evangelio de la buena noticia que en Jesucristo sigue siendo predicado. Y siempre me llama la atención cuando la Biblia habla del milagro del hombre ciego que va con Jesús y le dice, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Como si Jesús no supiera que el hombre estaba ciego y pues ¿qué quiere un ciego? Pues volver a ver, ¿no? Pero Jesús le pregunta, ¿y qué quieres que haga? Pues quiero volver a ver. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos decirle a Dios, necesitamos pedirle qué es lo que queremos que Él haga en nuestra vida. Él siempre está ahí, siempre está dispuesto, siempre está con los brazos abiertos a través del sacrificio que Jesús hizo y a través de su promesa, de esa sangre que derramó. Nosotros tenemos ese acceso al Padre, ¿verdad? Para pedirle. Cuando mencionas que tenemos que pedirle a Jesús nosotros, bueno, desde Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta posibilidad, volvemos otra vez a los puntos que hemos estado hablando a lo largo de esta serie. Queremos
vivir el mayor número de años posibles y no sufrir. Ser felices, es lo que queremos. Pero no funciona así la vida. Lo que Jesús ha prometido es que aunque pases por valle de sombra de muerte, aunque pases por los ríos, aunque pases por el fuego, no vas a estar siendo tú alcanzado del mal. No vas a estar tú teniendo la conclusión de tu vida para un aquí y ahora donde se acaba todo esto y tú no puedes aspirar a ese evangelio del reino de la eternidad, en la restitución, la restauración de todas las cosas, en volver a tener vida eterna, en resucitar nuevamente, en vencer calamidades, en recibir sanidades, en estar viendo cómo la misericordia de Dios te alcanza y aún en medio de la peste destructora, pues vas a ver que caen 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha. A ti no va a llegar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros confesemos. ¿Y qué es lo que tú quieres que haga? Yo quiero que estés conmigo todo el tiempo. Yo quiero estar contigo todo el tiempo. Yo quiero tener esta relación y que no se rompan por circunstancias, por economía, por enfermedad, por dolor, por crisis, por economía, por petróleo, por esto, por aquello, porque tenemos millones de opciones, no solamente virus, millones de opciones para nosotros romper esa relación. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero estar en comunión contigo. Yo quiero que tu espíritu no me deje. Yo quiero hacer tu voluntad. Como David, en hacer tu voluntad, Padre, está mi delicia, está mi deleite. Creo que si empezamos a cambiar la óptica y en base a todas estas experiencias que estamos viviendo y descubrir que estas señales del fin han sido escritas para no darnos miedo ni temor y no estar sino ubicados y teniendo conocimiento. El conocimiento es poder, el conocimiento te da ventaja, el conocimiento te da paz, seguridad, tranquilidad. Y a lo largo de esta serie sobre las señales del fin estaremos hablando de la esperanza que existe por toda la eternidad para que tú vivas y vivas una vida en abundancia. Mientras reflexionas al respecto, nosotros te vamos a esperar aquí en el siguiente de la serie. En otras palabras al corazón. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga.